Hola, bienvenidos a Muéstranos tu Gloria podcast. Aquí contaremos testimonios que dan la gloria a Dios. Escucharemos a personas que han decidido creer que Dios realmente mueve montañas. Personas que tienen testimonios de sanidad, de provisión, de restauración y sobre todo de fe. Bueno, pues bienvenidos a la parte 2 del episodio número 16. Como se dieron cuenta, pues la decisión tomada fue seguir grabando. Fue una decisión ejecutiva en la cual yo no tomé parte. Estoy muy cansado. Yo también, pero... estamos dando toda. Pues la idea es dejar, pues ya tenemos el setup, ya tenemos todo, pues sigamos contando el cuento. Sigamos. Bueno, amor, al punto de la yugular, esperemos que sí suceda. Vamos de una. Con toda. Vamos de una. Bueno, entonces Nos quedamos en la parte anterior. En la primera parte. Si no la han visto, véanla. Creo que todavía no tenemos opciones para poder poner los videos aquí en las pantallas. Pero vayan al canal y busquen la parte 1. La pueden encontrar. En la parte 1, resumidas cuentas, hablamos en realidad de lo que Dios hizo antes de que nosotros nos conociéramos. Y de cómo Dios nos sacó de ese hoyo emocional en el cual nosotros veníamos, cada uno, pues de manera personal, ¿no? Porque veníamos de dos hoyos diferentes. Bueno, y entonces el caso es que nos empezamos a hablar, digamos que, tener una amistad. Me acuerdo que después de que hice tu cuadro, tú en ese momento dictabas clases en Bible College y me dijiste que te habían puesto a grabar un video de cómo hacer un platillo mexicano. Entonces me dijo, bueno, ya que a ti te gusta grabar, ¿no me puedes ayudar? Y yo, sí, claro. Y de hecho fui con Lau, con otra amiga que también le encanta grabar y pues ahí hicimos enchiladas, comimos, grabamos los tres, fue divertido, chévere. Fue lindo. Creo que fue un ¿qué será? Un mes quizás de una amistad muy bonita en la cual realmente cero, nada, o sea, sí. amistad. También en esa época se puso de moda el de Among Us. La aplicación esa del jueguito. El videojuego ese de los asesinos. El videojuego, entonces, en los grupos, claro, como no nos podíamos reunir los grupos de la iglesia físicamente, entonces nos reuníamos por Zoom a jugar ese jueguito. A jugar Among Us, ¿cierto? Era muy chistoso. Bueno. Y a veces yo iba a la casa de ustedes y también jugábamos, sí. O jugábamos juegos de mesa. O sea, la verdad fue como... Creo que para celebrar algunos cumpleaños salimos a caminar porque era lo único que estaba permitido. Salíamos a caminar, sí, para literalmente. Cumpleaños. De a parejitas y como a 5 metros los unos de los otros. Sí. Eran tiempos divertidos. Todos aquellos que tratábamos de hacerlo divertido aún cuando... Fue demasiado difícil. Más deprimentes que han sucedido en la historia de la humanidad, honestamente, pero bueno. Algo que sucedió también fue que, y esto sucedió incluso antes de que tú y yo medio nos habláramos, o sea, incluso antes del cuadro. Me dio y es un que beso. Yo cumplí... Mentira. Yo cumplí años. Y cierto. Mis amigas con las que yo vivía pues no tenían un centavo, pero ellas querían darlo todo por mi cumpleaños porque yo estaba muy triste porque literalmente se anuncia que Melbourne se cierra, absolutamente no se puede hacer nada como una semana antes de que yo cumpliera años. Y yo estaba pero profundamente destruida y mis amigas, o sea, divinas ellas en verdad, con los muchos o pocos dólares que tuvieran, me hicieron una decoración, me compraron regalos, me hicieron desayuno, me hicieron el almuerzo, mejor dicho, que no hicieron de todo. Yo me acuerdo que justo el día de mi cumpleaños era el último día mío de trabajo porque me echaron, pues porque ya no tenían, pues la empresa como que dijo, ya, no necesitamos a más gente, pandemia, chao. Entonces yo me fui a trabajar y cuando volví, Chais les había preguntado, ni siquiera éramos amigos, o sea, literalmente ahí ni siquiera nos hablábamos y Chais, pues siendo Chais que es súper amable, súper buena onda con todo el mundo, les preguntó como, ay, ¿qué tienen planeado para la cena de Cami? ¿Qué le van a hacer de cena? Le van a hacer huevo, creo. Y dijeron, no, pues la verdad es que ahora sí es que ya no tenemos plata, o sea, ya se nos fue en el regalo que le dimos la decoración, el desayuno, el almuerzo, pues no hay nada.
Y él todo, ay, no puede ser que no le vayan a hacer nada, que le gusta a ella. Entonces, yo les había mencionado a ellas en algún momento que a mí me encantan las alitas barbecue, el asado y así. Entonces, Chais les dijo, como no se preocupen, yo se lo gasto. O sea, yo les mando un asado para que la sorprendan. Eran tiempos diferentes. Y entonces, cuando llego yo a casa, pues así como el súper asado en la mesa, comimos delicioso. Cuéntame, ¿cómo estuvo? Estuvo delicioso y no le guardamos nada. Qué pena. Pero, oye, pero tú estás como muy salido de pantalla. Estás. Sí, no, estuvo delicioso. Muchas gracias, amor. El caso es que se termina la cena. Literalmente terminamos de comer y les digo yo, oigan, pero pues igual ustedes no tenían plata, no tenían que preocuparse. Ah, no, es que esto te lo gastó Chais. Y yo, ¿qué? Qué pena, no le guardamos ni un hueso, oiga, o sea. Pena les debería de dar. Nos Ustedes lo devoramos. saben quiénes son. Nos lo devoramos. Todo estuvo delicioso. Pero obviamente yo estaba así como, no, pues al menos llamarlo y agradecerle. Y en esas, creo que Mafe y David, que son con los que vivían Chais, me dijeron como, ay, Cami, sí, Mafe hace tortas deliciosas. Y dijo, te tengo una torta, te la quiero llevar. Y yo, ay, sí, vengan, bueno. Un pastel bajaron, para los mexicanos. Me dieron la torta, les agradecí. Yo en eso, justamente cuando bajaron, yo estaba hablando con mi pastor por teléfono que me llamó. Y entonces yo así como de lejos, gracias por el asado. Sin saludo, sin asado, fue de las mejores festejos a los cuales he asistido. Yo muchas gracias por el asado, gracias por la torta. Bye, amigos, ¿no? O sea, pero bueno, el caso es que eso, un previo simplemente para que vean lo generoso que es mi esposo. El caso es que, bueno, pasó eso, ya nos empezamos a hablar de a poquito, como que yo iba a la casa de ellos, veíamos películas, jugamos juegos de mesa, todo el tema. Pero hasta el momento, nada normal, nada fuera de lo común. Ahora empieza el chismecito. ¿Qué pasó? Todo empieza cuando David y Mafe y yo nos tenemos que mudar. Uh-huh. Entonces se abre la oportunidad para movernos a un edificio más bonito, un apartamento más grande. Entonces nos mudamos. Y cuando nosotros nos mudamos, estábamos creo que en la primera semana de mudanza. Todavía abriendo cajas. Esto es diciembre. Y eso. Esto es ya diciembre o finales de noviembre. Finales de noviembre. Camila nos llega a visitar a este nuevo apartamento y bueno, fue a visitar en realidad a David y a Mafe. Yo estaba por ahí en la sala, creo que jugando en mi celular o algo así, y la escucho que ella ya aplicó a unos apartamentos, ya le aprobaron un apartamento y está en el mismo edificio otra vez en donde nosotros estábamos, este nuevo edificio. No, eso no fue así. No fue así. Ya se me olvidó entonces. No, lo que pasa es que ustedes estaban ya como arreglando toda la casa para mudarse, ¿no? Unos días o un día antes de mudarse. Yo a la casa de ellos, supuestamente a ayudar, no ayudé en nada, solo fui a hablar. Y les digo, quiero mudarme, siento en el corazón mudarme, y voy a aplicar, digamos que a diferentes lugares. Pero uno de los lugares a los que voy a aplicar es el edificio donde ustedes viven. Porque, ¿cuál era mi pensamiento? Yo decía, yo estoy sola en este país y me pienso ir a vivir sola. Entonces, como que si algo me llega a pasar, al menos que yo esté viviendo en el mismo edificio con amigos que me puedan ayudar en tal caso que pase algo a las 3 de la mañana, yo qué sé. Entonces, yo empecé a aplicar a edificios donde vivieran amigos míos. Eso pasó. Y pues bueno, le aprueban por fin. Me aprueban el apartamento y voy y les cuento. Ay, me aprobaron el apartamento en su edificio, no sé qué. Entonces, claro, Mafe me dicen, Cami, ¿y quién te va a ayudar con la mudanza o cómo vas a hacer? Pues yo no tenía nada, o sea, yo tenía mi colchón y mi ropita. Yo ni cama tenía, o sea, yo no tenía nada. Y yo no, pues mudanza de qué, pues mi ropita y mi colchón. Pero obviamente pues yo tenía que amoblar todo el apartamento nuevo. Eso es otro testimonio que se los contaré en algún testimonio express.
Dios, increíble, amobló mi apartamento completamente. Yo no tenía un peso. Yo duré 4 meses sin trabajar. Yo no tenía un peso. También un milagro que me hayan aprobado el apartamento. O sea, solo milagros ocurrieron en esa época. El caso es que ahí es cuando tú me escuchas como de lejos y yo les digo como pues voy a empezar a comprar cosas y pues ahí miraré cómo las recojo, cómo las llevo. Entonces Chai se escucha de lejos y me dice, pues mira, yo trabajo de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde, pero pues ahí está mi camioneta a la orden. Después de las 5 de la tarde yo te puedo ayudar cuando lo necesites. Y yo, oye, Chai, ¿en serio? Sí. O sea, en verdad, no te preocupes. No hay ningún lío, no hay ningún problema. Solo te tienes que casar conmigo. Después de las 5 de la tarde, cualquier día, yo estoy libre. Y yo, Chai, pues muchas gracias. La verdad es que sí voy a tomar muy, muy en serio tu ofrecimiento, porque pues sí voy a necesitar ayuda. ¿Quién dijo miedo? Camila, de ahí en adelante, todos los días. Chai, es que compré la nevera, ¿me puedes ayudar a recoger la clave? Bueno, y además, yo les dije, como ustedes se van a mudar antes, ¿será que puedo dejar todas las cosas que yo empiece a comprar en su apartamento? Y ya cuando yo me mude, pues simplemente las movemos. Y los 3 me dijeron que sí, que no había ningún problema. Efectivamente, literal, al día siguiente yo, Chai, es que compré la nevera. Al siguiente día, Chai, es que compré el no sé qué. Al día, como por semana y media. Sí. Todos los días yo, Chai, qué pena contigo. Fue una semana en realidad, que de lunes a viernes estuvimos, pues o sea, de hecho empezó desde el viernes, no desde el lunes. Fue el viernes, recogimos la camioneta porque yo no la tenía en la casa. Y el sábado que fuimos a recoger, creo que fue, porque yo también estaba consiguiendo cosas para la casa. Yo tenía que recoger unas cosas, teníamos que recoger algo tuyo, no me acuerdo qué era. Y íbamos a terminar el día con otro amigo que tenía que recoger otras cosas. Y recuerdo que ese día fue en realidad el primer día en el cual ya no fue tanto un conocerse a nivel que será iglesia o así, sino que ya fue un conocerse a nivel ya muy personal. Porque pues eran viajes que teníamos que hacer. Melbourne es una ciudad, para los que no viven acá, es una ciudad que es muy grande, pero la infraestructura está medianamente bien hecha. Entonces, a pesar de que las distancias sean muy largas, uno básicamente está a 40 minutos de todos lados. Entonces, pero las cosas que estábamos comprando pues eran así como por Facebook Marketplace de segunda mano. Entonces, obviamente no era como la tienda que está en la ciudad, sino una casa por allá, hora y media de donde vivíamos. Otra por allá. Por allá al otro lado. Entonces, obviamente, pues imagínense, Chais y yo en un carro solos, 40 minutos ida, 40 minutos de vuelta, pues uno queda a hablar. Obviamente, no nada más podíamos poner la música, ¿no? Y era como, bueno, ¿y tú Entonces, qué? ¿tú qué? ¿Quién eres? Nos ¿Qué más de ti? Sí, pues como... Empezamos a tener un muy buen tiempo juntos. Eso fue sábado. Recuerdo que el domingo fue el día. El domingo fue el día de IKEA, ¿Ya ¿cierto? fue el domingo? Sí. Ay, oye, fue muy rápido, amigos. El domingo nos comprometimos. Pues básicamente la conocí una mañana para una fiesta de enero. Empieza, les digo, el fin de semana, en la noche, recogimos la camioneta. El sábado estuvimos todo el día juntos. Y el domingo nosotros teníamos que ir a una tienda que se llama IKEA o IKEA. Pero ese día yo ya estaba como muy... ¿Qué será? Quizás ya mis emociones estaban un poquito tocadas. Porque ya habíamos pasado un buen tiempo. Y habíamos pasado un buen tiempo. ¿Qué pasó? ¿El jueves? ¿Qué? Esa conversación contigo, que la camioneta y todo eso, eso fue un miércoles, me acuerdo. El jueves... Aquí, esto suena raro, pero aquí hay una costumbre de que las personas, cuando ya no necesitan muebles ni nada de eso, los botan a la calle. Y pues, si tú llegas a ver el mueble en buen estado o lo que sea, tú lo agarras para ti y te lo llevas a tu casa. Entonces, el jueves,
una amiga me llama y me dice como, Cami, están botando de un edificio un montón de cosas, hay muchas en buen estado, yo sé que tú te vas a mudar, entonces no sé si quieres ir a verlo. Y yo, bueno, y fui y vi un mueble y yo dije, ay, mira ese mueble, y tú me acompañaste, ¿te acuerdas? Que tú me acompañaste. Yo estaba en otro lado y la llamada entró, creo que yo estaba con nuestras amigas y la llamada entró y me dijeron que si de pronto traía el carro, que te ayudara. Entonces yo bajé, te ayudé. Y ya, y fue no como, oye, muchas gracias. No, lo o sea, literalmente. En un diablito, sí, o sea, y bueno, ahí como que me ayudó. Y él me dijo, mañana voy a ir. Yo ese día le dije como, oye, es que ya voy a comprar tal cosa, ¿será que me puedes ayudar mañana? Que eso ya sería el viernes. Y tú me dijiste, sí, solo tengo que ir a recoger la camioneta a tal lugar y luego hoy te ayudo. Y yo, bueno, perfecto, yo te acompaño. Y tú me dijiste, no. Empezaron a suceder algunas cositas muy tiernas que fueron como que muy chistosas porque yo no estaba tratando de conquistarte y tú tampoco estabas tratando de conquistarme. No. Pero normal. Como que para cada uno era como que la cosa que a ti te sucedió. Porque el viernes, entonces me dijeron, no es necesario que me acompañes a recoger la camioneta. La tenían unos amigos de él que él se los había alquilado. Me dijo, no te preocupes, no es necesario que me acompañes. O sea, yo voy solo. Sí. Pero en mi corazón era como, pues me va a hacer el favor que lo voy a mandar solo por allá, como si yo fuera, como que yo me sentía como, ay, sí, mi mandadero, vaya y recoge la camioneta y me recoge después cuando lo necesite. No, yo me sentí como feo. Yo le dije, no, yo te acompaño. Y él todo, pues bueno, está bien. Entonces llega el viernes, pero pues, ¿qué sucede? Que me empiezan los cólicos. Y yo estaba así toda mal. Y yo, no puede ser, qué pena, yo ya no quiero ir. Porque pues obviamente era tomar el tren, el tram, lo que fuera para ir hasta la camioneta. Entonces lo llamo yo, Chais, perdóname, es que me siento súper enferma, me siento re mal. No creo que te pueda acompañar, pero en verdad sí quiero acompañarte. Entonces tú me dijiste, no, pues pido un Uber. Y ya no, pues, o sea, además de que me hace el favor y ahora lo voy a hacer gastar Uber. Y yo, no, Chávez, tú te preocupes, vamos por ella. Luego me dice, no te preocupes, no te afanes, yo pido un Uber. Y yo, bueno. ¿Y qué pasó? Cuando bajamos al Uber, era un día más o menos frío. Uy, estaba helando. Entonces, yo en los comentarios le puse que por favor estuviera calientico. Bueno, no dije calientico, dije calientito. Porque yo le dije a Chávez como... No, es que tengo cólicos, no me siento bien. Y nos subimos al Uber y el Uber así todo calentito. Y yo, ay, qué rico. Entonces yo no lo hice por ella, sino porque pues estaba frío. Pero fue una de las cosas que ella dijo como, ay... Tan lindo pensaste en mí. Pensó en mí. Y yo como, no, pues sí, obvio, sí, pensé en todos. O sea, pues sí, todo bien. Llegamos allá, fue muy chistoso porque de hecho nuestros amigos hasta hicieron un comentario como... Ya se acercaba Navidad, no teníamos con quién pasar Navidad porque no estábamos ennoviados con nadie ni nada. Y dijo, pues tú estás soltera. Pues porque no empiezan a salir cuadran? Y nosotros dos. ¿Qué? No. Como que nos volteamos a ver y era como... Se hace serio. O sea, tan chistoso. Como que en verdad nuestra mente ni por acá nada. Nos pasó, claro. Pero bueno, después terminó de el viernes. Ahí, no, ¿te acuerdas que después de ahí tú me dijiste acompáñame a echarle gasolina a la camioneta? Yo, bueno, entonces fuimos, ya íbamos de vuelta a la casa. Y en la gasolinera, bueno, tú te bajas, pagas y cuando entras me das una chocolatina. Y yo, ¿tú no te acuerdas? No. Me regalaste una chocolatina y yo todo. Y esto me dice, no, es que pues a ustedes les gusta mucho comer chocolate cuando tienen el periodo, ¿no? Pues para qué. Y yo, ay, tan tierno este man. O sea, pero pues no era como una, sino como, o sea, pidió calefacción. Ahora la chocolate tan tierno. qué lindo, qué buena persona. Cosita. Pues ya. Viernes, bueno, eso pasó el viernes. Sábado empezamos platicando. Sábado fue lo de que me acompañó a recoger algo, tal. Y entonces, cuando ya volvíamos a que él ya me iba a dejar en la casa. Ahora, o sea, nosotros vivíamos en este edificio, él se muda al nuevo edificio al cual yo también me iba a mudar, pero pues era... 1 cuadra, 2 cuadras. 5 cuadras de distancia. Entonces ya cuando volvíamos, él me iba a dejar pues en mi casa y luego él se iba a la suya. Y ya volviendo, comentario casual así como, ay, ¿qué vas a hacer mañana, no?
él me dijo, no, pues yo sirvo. El único ministerio que estaba en ese momento funcionando en la iglesia para servidores era Empower, que es el banco de comida de la iglesia, donde muchas personas, quien no tenga recursos para hacer su mercado, puede ir cada semana a reclamar su mercado a la iglesia, gratis. Entonces, Chay servía ahí. Me dijo, no, pues voy a servir en Empower toda la mañana y ya después quedo libre. Y yo, chévere. Y él todo, ¿y tú? Y le dije, no, necesito ir a IKEA. Oye, pero si todavía estábamos en COVID. No, ya habíamos salido de COVID. O sea, ya como que no había tanta restricción. Había restricciones más tranquilas. Sí, más tranquilas. Entonces le dije, no, tengo que ir a IKEA a comprar, parte de otra bendición. Una amiga me bendijo con dinero para comprar cosas en la casa. Entonces yo le dije, pues voy a comprar las cosas que sí me da mucho asco comprarte de segunda, que sería como las ollas, los cubiertos y todo eso de la cocina. Entonces me dijo, te puedo acompañar, es que pues yo también tengo que comprar cosas para la nueva casa. Y yo, bueno, sí, pues me sirve el ride, me sirve que me acompañes porque quiero comprar varias cosas. Me dijo, listo, de una. Entonces yo termino de servir a tal hora y si algo llegas ahí a la iglesia y nos vamos. Y yo, bueno, listo, perfecto. Entonces llegó el domingo. Ahí es donde sucedió algo ya en mi corazoncito. Entonces llega el domingo y yo, algo yo tenía claro en mi corazón. Ahorita ya estoy casada. No, mentira. No, eso no. Pero no. Si algo yo tenía absolutamente claro era que mi esposo lo iba a encontrar en la iglesia. Entonces yo a la iglesia ni me acercaba si yo no estaba perfumada, peinada, maquillada, producida divinamente. O sea, yo a la iglesia a 20 metros a la redonda yo no me acercaba si yo no estaba bien vestida, bien producida. ¿Y por qué digo esto? No porque yo, no voy a salir con Chais, entonces pues me voy a producir. No, me importaba un carajo además porque pues Chais ya me había visto a mí en fachas, o sea, todos esos meses de COVID, cuando yo iba a la casa de él a visitar a mis amigos, yo iba en pijama, o sea, literalmente en bata, iba así como cuando te haces aquí como el cabellito así con una moña, sin maquillaje, o sea, en mis peores fachas iba yo a la casa. Entonces, sinceramente, ni por acá se me ocurrió, me voy a producir para que Chais me vea. Era porque yo sabía que iba a encontrar a mi esposo en la iglesia, entonces yo decía, no, pues qué tal me vean por ahí, yo ahí toda desarreglada, entonces pues me vestí bien bonito y todo, ¿no? Es un buen consejo, por favor, vayan siempre presentados a la iglesia. Y los hombres también, sí. Todos. Háganlo para Dios, pero también por ahí puede ser que... No, pues es que usted ¿dónde más va a conseguir esposo? O sea, si usted es cristiano y piensa conseguir esposo para allá en una discoteca, pues está mal. No, es en la iglesia donde usted va a conseguir su pareja. Sí. El caso. Entonces llega y pues yo sí la vi muy bonita y todo. Dije, wow, o sea... Se arregló para ir a IKEA. Hay nivel. Entonces, bueno, arrancamos. Lo mismo de siempre, estamos platicando, lo que sea. Pero yo ya venía cansado. En las escaleras eléctricas. Bueno, es una rampa eléctrica. Yo venía recargado. Así. Para poder descansar un poquito la espalda. Y en una de esas, no me acuerdo que le pregunto. Y ella, al darse la vuelta, como película de Hollywood, se tropieza así toda. Y caigo en sus brazos. Y pues no cayó en mis brazos, pero sí quedó así como que... O sea, quedamos bien cerquita, cerquita. O sea, a nada de que fuera el destino que nos diéramos un beso, básicamente, ¿no? Y yo recuerdo que quedé así como... ¡Ah! ¿Esto es de Dios? ¿Se lo tengo que robar el beso? Y ella se quedó así, también se quedó, pues, que habrán sido como 2 segundos quizás. Sí, o sea, eso fue súper rápido, pero obviamente fue como, como, nos quedamos pues porque ahí, quedamos muy cerca. ¿Por qué nos quedamos ahí? El chiste del cuento es que yo soy una persona que cuando me siento muy intimidado o muy nervioso, mi manera de contrarrestar esos nervios o esa timidez es con chistes. Entonces le hice un chiste acerca de su ceguera.
Me dijo, uy, estás así de ciega que te tienes que acercar tanto a mí. Y yo, uy, qué pena. Y yo, ay, ¿qué le pasa? Me tropecé. Pero eso fue algo muy bonito porque ayudó a que como nosotros... que rompimos el hielo. Sí, ahí, ¿no? Rompimos ya completamente el hielo. Ya era como que, bueno. Porque hasta el momento, aun cuando pues, sí nos estábamos hablando más seguido y todo, pues todavía éramos como muy, pues tú allá no te conozco y yo acá. Sí. Pero... O sea, para ella fue eso, pero para mí sí fue un momento que sí causó mucha tensión. Porque yo fui como... ¿Tú sentiste cositas? Yo sí sentí cositas. Yo sí dije, Dios, ¿seré yo? ¿Será que me estás hablando, maestro? Y recuerdo que durante todo ese tiempo que estuvimos en IKEA, que fueron como unas 2 o 3 horas, yo estuve luchando como Dios, no, por favor, otra vez no, por lo que les conté en el episodio pasado. Yo ya había tenido algunas experiencias con otras chicas donde yo había querido quizás empezar algo, pero pues todo se había ido por allá muy lejos. Entonces yo era como, Dios, no, por favor, no, otra vez, no me quiero emocionar, no quiero saltar a conclusiones, o sea, no quiero hacer Aparte esto. El hombre ya todo súper, hiper, mega emocionado solo porque me tropecé y como que quedé cerquita. Entonces, obviamente eso no es una señal de Dios. Yo estaba como, no. Llega el almuerzo y en el almuerzo, una de las preguntas que ella me hizo, no me acuerdo si fue antes o después de todo, pero fue como, yo no entiendo por qué los niños se emocionan tan rápido. O sea, no pueden tener una amiga. Siempre se van a emocionar, siempre que no sé qué. Como que como que era como, ¿por qué no pueden existir amistades de hombres y mujeres? Sí, sin que alguno de los dos se emocione. Entonces yo en ese momento dije, no, Chase dijo, no, ya. Se dio cuenta que me entretuve mucho cuando ella quedó así de cerca. Se dio cuenta, bueno, el chiste es que yo estaba así ya todo agüitado. Dije, no, pues ya valió. Está bien, pues no importa, nomás duró. Me duró una semana el gusto, todo bien, todo chido. Gracias Dios, tú eres bueno. Y bueno, pasa ese día porque en realidad no creo que no hay nada más. No, como que no. Chase llegamos a la casa, él me deja ahí en la casa. Yo guardo todas las cosas. Yo guardo todas las cosas y yo había comprado unos detallitos para las chicas con las que yo vivía, pues obviamente yo ya les había dicho que yo me iba a ir a vivir a otro lugar, obviamente yo las amaba un montón y yo quería tener un detallito como de despedida con ellas. Entonces yo había comprado como unas cremitas, unas agendas, no me acuerdo qué compré, y se me quedaron en la camioneta de Chase. Entonces cuando yo subí, como que empecé a arreglar todo lo que había comprado y me di cuenta, entonces lo llamé y le dije, oye, se me quedaron estas cosas, cuando puedas me las puedes devolver. Me dijo, mira, tengo que hacer algo, voy, lo hago y voy esta noche y te las doy. Yo, bueno, llegó esa noche, entonces yo bajé a la recepción, me la entregó y creo que tú estabas como en una fiesta de cumpleaños o algo así. Entonces yo, ay, ¿cómo te fue? Pues como pregunta casual, como, oye, muchas gracias por venir aquí a darme esto. Y pues te pasó, ¿cómo te fue en tu fiesta de cumpleaños? Ah, no, súper bien, Nos quedamos hablando ahí también un montón de tiempo, ¿no? Nos quedamos, sí, pues como por ahí una hora. Una horita como más una o hora, menos. Algo así. Y en esa se entra una de mis amigas con las que yo vivía. Y pues ella notó como sospechoso que nosotros estuviéramos ahí hablando, porque pues no éramos amigos, o sea, realmente no éramos amigos. Y ella toda, ¿y ustedes dos qué hacen acá? Y yo, obviamente, como que mi actitud también fue re sospechosa, pero pues yo no le quería decir, no, es que les compré un detalle de despedida a ustedes, es sorpresa, pero pues a Chay se le quedó, entonces vino aquí a entregármelos. Pues es que esa sí era la razón. Pues yo no quería decirle porque era sorpresa. Entonces yo, no, pues aquí nos encontramos. Y ella, entonces, para ella fue re sospechoso. Y yo, ay, no, parce. O sea, ahora se va a imaginar cosas que no son. No, porque aparte sí me vio con esa cara de, algo está pasando. Y yo, no está pasando nada. Mientras tanto, en Chaisolandia, lo que estaba sucediendo era que cada vez que pasaba tiempo con Camila, a mí me gustaba mucho. Pero yo ya estaba en un proceso como de, no quiero esto. No quiero que me guste porque yo no me quiero emocionar.
Yo no quiero que me vuelva a suceder lo que me había sucedido antes. Entonces, pasa el domingo y lunes a viernes, básicamente, todos los días teníamos que recoger algo. Y el único día que... Esa fue mala mía. Pero el único día que no había que recoger nada, que terminamos recogiendo de todas formas algo, fue el día que yo te invité a armar el árbol de Navidad. Pero eso sí fue como, pues, o sea, ya hemos pasado todo este tiempo juntos. Te quiero invitar a que armes el árbol, pues, como para poder seguir, digamos, esta bonita amistad. Corte A. El árbol llegó y era de esos árboles que se arman en 3 pasos. Que tú simplemente lo pones, se abre y ya. Tiene luces, tiene decoración, tiene todo. Queda ya pues. Precioso, porque también era un árbol así de esos de los que son nevados. Damos en cuenta que literalmente, ¿eso cuándo fue? Supongamos un jueves. Fue jueves, no sé. Creo que sí fue el jueves. O sea, lunes fuimos y recogimos la nevera. Algo el más, martes sí. que el comedor. El miércoles que no sé, la sala. Y así. Y entonces el jueves era el único día que no. Entonces Chávez así como, ¿qué excusa me invento para que Camila venga? No, me invento no, porque, o sea, lo iba a hacer de todas formas ese mismo día. O sea, yo iba a hacer eso el jueves, pero dije... Pero pues me invito. Qué chévere que ella pudiera estar, porque aparte yo sabía Aparte somos súper amigos, o sea, en verdad, mi amistad con Mafi David es súper genuina. Entonces, para mí ese plan no hubiera sido tampoco sospechoso como, ay... me está cayendo, ¿no? O sea, pues sinceramente normal. Y de hecho cuando me dijo como, ¿y qué vas a hacer hoy? No, me dijo como, ¿hoy hay algo para recoger? Y yo, pues como no le había escrito, yo, ay no, Chay, no, hoy no, muchas gracias por estar pendiente, ¿no? Entonces me dijo, no, lo que pasa es que hoy tenemos planeado, como fui a David a armar el árbol, no sé qué, pues no sé, ¿quieres venir? Vamos a pedir pizzas y yo, oye, sí, súper chévere el plan, listo, y yo les caigo, cuando llegué ya el árbol estaba hecho. ¿Qué pasó con el plan? Pero bueno, sí comimos pizza. Comimos pizza, pero bueno, yo, o sea, en decir todo esto es que de verdad yo estaba orando y diciendo, Dios, por favor, yo no quiero emocionarme, yo no quiero... Creo que emocionarse es un tema muy... Digo, es una palabra muy fuerte. Sino, no quiero dejar que mis emociones guíen esta relación. Uh-huh. Sino quiero que seas tú. Y si eres tú el que guía esta relación, entonces yo voy a saber si esta relación es una relación de amistad o es una relación que puedes quizás llegar a algo más. Uh-huh. Entonces, pasa esa semana y ya es el día de tu mudanza. El sábado llega, que es el día de mi mudanza. Entonces llega el viernes y yo le digo a Chais como que si me podía ayudar el sábado a llevar pues mi ropa, el colchón, literal las pocas o muchas cositas que yo tuviera en el apartamento, si me las podía ayudar a trastear pues al nuevo apartamento. Me dice que sí, que con mucho gusto, y de hecho otro amigo mío también viene a ayudarme. Entonces llegan ellos dos sábado súper puntualitos en la mañana. No, pero espérate, el viernes sucedió algo. Nos quedamos como hasta 1000 horas. El viernes fue súper importante. Resulta que el viernes también tenemos que recoger algo. Fuimos, lo recogimos. Llegó Chais, me llevó hasta la casa. Y cuando ya íbamos llegando, a mí se me da por preguntarle que me diga su testimonio. Eran como las 11 de la noche. Algo así como en este... Algo así como ahorita. Algo así como ahorita, literal. Como que nos gusta mucho esta costumbre. La mala vida. Sí, nos gusta la mala vida. No deberíamos estar aquí grabando. No. Pero bueno, el caso es que... ya cuando me iba a dejar, le digo yo, oye, ¿cuál es tu testimonio? Como que en todo ese tiempo habíamos hablado de muchas cosas, pero no, yo no sabía quién era Chais, literal, o sea, cuál era su testimonio de porque es cristiano, o sea, ni idea. Entonces le digo yo como, oye, ¿y cuál es tu testimonio? Y me dice, uy, no, esa está bien larga. Y yo tengo tiempo, yo no tengo sueño. Y él, ¿en serio? Sí. Bueno, pero yo hablo mucho. Y yo, a mí me gusta escuchar. Me dice, listo, está bien. Y entonces como que se parqueó el carro y nos quedamos ahí en el carro. Y tú me empezaste a contar como todo el testimonio. Como, pues sí, literal, todo su testimonio.
Y yo mientras lo escuchaba, yo decía, wow, o sea, jamás me imaginé que este man fuera esto, o que le hubiera pasado todo esto. O sea, como que en mi mente nunca me imaginé tampoco cuál era su testimonio, pero tampoco me imaginé todo lo que, todo su testimonio. Entonces yo decía como, uff, que no, o sea, yo no tenía ni idea que era hijo de pastores, yo no tenía ni idea que, pues todo lo que él servía en la iglesia, yo no tenía ni idea de nada. O sea, yo mucho sabía que era mexicano y que era líder de un grupo, fin. O sea, más allá, y que era amigo de mis amigos. Más allá de eso, yo no tenía ni idea. Obviamente a mí todo el mundo me hablaba muy bien de él, que es muy buena persona, que es súper confiable y todo, pero pues ya, yo no sabía nada más. Entonces, cuando me empieza a contar todo eso, yo quedé como, wow, o sea, qué nota. Muy, muy pro. El tipo es muy pro. Y lo chistoso que es Dios, ¿no? Tiene un sentido del humor muy, muy chévere. Que yo para ese momento ya estaba frío. Yo ya dije, no, yo no voy a dejar que mis emociones dicten esta relación. Entonces ya para el viernes yo ya estaba súper tranquilo. Yo ya estaba todo bien. Camila simplemente es otra amiga de la iglesia y todo va a estar bien. Entonces llega el sábado en la mañana. No, pero entonces, espérate, ojo, que ya, bueno, listo, me contaste todo su testimonio, yo, listo, bueno, sí, chao. Y yo llego a la casa, me empiezo a desmaquillar, todo el tema, y me voy a acostar a dormir, y le digo yo a Dios como, oye, interesante Chais, como, interesante su testimonio. O sea, sinceramente mi corazón no fue como, mariposa, no, o sea, fue simplemente como, wow, en verdad quedé muy impactada, como nunca me imaginé lo que él era. No, pues ni idea, como que, wow, qué nota. Me acosté a dormir, así, pensando eso, qué nota su testimonio. Ya. Me desperté enamorada. Se despertó toda. Los pajaritos son rosas. O sea, me desperté enamorada de ellas. Y yo, por el contrario, o sea, yo estaba todo bien. Camila era una persona que por el tema emocional que platicamos en el capítulo pasado, que si no lo has visto, por favor, velo a ver. Era una persona que no se acercaba a los hombres solteros de maneras cariñosas o amigables. Simplemente era un hola. Bueno, sí. Bueno, eso lo tengo que contar. Previo a todo esto, después de que yo leí del capítulo anterior, que yo le dije a Dios, yo no vuelvo a llorar por este manta y todo listo, ya. Dios sana mi corazón, todo perfecto. Pero ¿qué sucede conmigo esos siguientes meses? Eso pasó agosto, septiembre, octubre, noviembre. Septiembre, octubre y noviembre, esos 3 meses. Como yo ya estoy libre emocionalmente, literalmente, como libre emocionalmente, yo le dije a Dios como yo quiero dedicarme, o sea, como ya mi corazón ni siquiera está pensando ni el 1% en este tipo, yo en verdad quiero enfocarme en ti, o sea, quiero enfocarme en ti, Dios. Entonces yo me metí y pues eran 3 meses que yo no estaba trabajando, que no estaba saliendo porque estábamos encerrados, o sea, literalmente fueron 3 meses en los que yo me dediqué a dormir y a leer la Biblia. O sea, yo dormía y leía la Biblia, fin, y comía. Eso era todo lo que yo hacía en esos 3 meses. Yo no hice nada más. Leí mucho la Biblia, me metí mucho con Dios. Y una de las cosas que hice mucho fue, o sea, como que yo sentí que Dios me decía, enfócate en ser tu mejor versión. Enfócate en ti, enfócate en crecer, qué áreas tienes que mejorar. Entonces yo ayuné también mucho, le decía a Dios como, ¿en qué área quieres que yo trabaje? No sé, me decía generosidad y yo listo. Y todo ese mes Dios me ponía en situaciones en verdad donde yo tenía que explorar el tema de la generosidad o no, en tu fe. Y pues, o sea, 3 meses sin trabajar, pues imagínense cuánto exploré yo mi fe. Que cómo me vas a sostener, Dios, y así, bueno. Y yo como que me enfoqué en verdad mucho en crecer para Dios, para ser una mejor persona, no para nadie, sino para Dios. Y eso fue muy bonito. Y me acuerdo mucho también que como que yo ya en noviembre no se veía que la situación fuera a mejorar ni nada. Y yo ya me estaba empezando a sentir muy sola, como extrañando a mi familia,
como que esto no va a mejorar. Entonces yo empecé a pensar, bueno, en el momento en que abran las puertas del país, yo me voy. Pero una de las cosas por las que yo había venido a Australia era porque yo quería estudiar teología. Entonces Dios me empezó a decir, pero ¿y teología? ¿No vas a estudiar? Y yo, no, Dios, como, pues, o sea, ¿con qué plata? No, o sea, no hay manera que yo vaya a estudiar, pues mejor me devuelvo y yo sigo mi vida en Colombia, ¿no? Pero Dios me empezó a poner en el corazón como estudia teología. Luego les contaré esos testimonios, se los prometo que algún día se los contaré porque tienen mucho detalle y muchas cosas muy lindas. Pero dentro de todas esas cosas Dios me habló, yo dije, listo, está bien, voy a estudiar teología, le hice caso. Dentro de ese tema de estudiar teología fue que también Dios al mismo tiempo me dijo, múdate a una casa tú sola. Y por eso pues lo de la mudanza. Pero dentro de todo eso, un día de mis tantos días de ayuno, Dios empezó mi oración se empezó a enfocar un montón en quién iba a ser mi esposo, en mi próxima relación. Y yo le decía a Dios, ay no, yo no quiero orar por esto, o sea, yo estoy muy bien sola, yo estoy feliz, voy a estudiar teología, o sea, yo no quiero orar por esto. Pero el Espíritu Santo me ponía en el corazón orar por eso, por mi relación, yo que no. Y Dios me recordó en esa oración lo que Él me había dicho como un año anterior de lo de mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces Dios me recordó ese versículo, me dijo, tenlo en cuenta. Y me dijo algo muy fuerte, me dijo como, yo te estoy diciendo esto porque tu esposo va a ser alguien que ama la casa de Dios. O sea, no solo sirve y ya, o es, sí, como que una persona que va a la iglesia los domingos sirve y ya. No, es literalmente un amante de la casa de Dios, es una persona que sirve con todas las fuerzas y que el servicio es algo muy importante en su vida. Eso fue lo que Dios me dijo en ese momento y yo dije, bueno, yo no entendía por qué me decía esas cosas, pero yo decía como, ok, anotado, lo tendré en cuenta. ¿Qué pasó y por qué les digo me desperté enamorada? Cuando Chais me cuenta todo su testimonio y todo eso, me doy cuenta que Chais es un hombre que ama la casa de Dios, que ama servir. O sea, en su testimonio todo era, toda mi vida he servido, mi vida solo es servir al Señor, sirvo en tales ministerios, en esto, en lo otro, tal. O sea, de hecho, tan loco estaba yo de no servir que en pandemia que a mí no me importaba si la policía me cogía, yo iba a Empower y yo no era servidor, pero yo caminaba por todos los lados de Empower a ver si alguien me dejaba servir. O sea, así, y yo todo, este man. Entonces, cuando yo llegué a la casa, que yo dije, uy Dios, qué impactante su testimonio y tal, Dios me recordó en ese momento, yo te dije que tu esposo es alguien que ama la casa de Dios y que ama servir. Entonces en ese momento yo empecé a conectar todo eso y yo, no, Dios. ¿Chais? Nah. Está bien feo. Yo, Dios, no. Pero en verdad yo sí dije, no puede ser. No. Pero oigan, o sea, literalmente cada vez que yo decía no, yo sentía a Dios diciéndome sí. Y yo, que sí. Y yo, sí. Está bien federal, hijo. No, o sea, en verdad ustedes no se imaginan, pero en verdad, cada vez que yo decía no, era como un sí. Y yo le dije a Dios, no, Dios. O sea, en principio. Mexicano. O sea, no me entiendo. No, o sea, yo sí le decía, es como, pero es que no me gusta, no, pues nunca lo he pensado como alguien para mí, no lo conozco bien, o sea, sí, muy lindo y todo su testimonio, muy impactante, todo, pero pues no, o sea, como que para mí era un no rotundo. Y yo le decía a Dios, no, o sea, no creo. Y en ese momento el Espíritu Santo me dice algo. Y me dice, ¿por qué no me crees? O sea, como ¿por qué estás tan empeñada en que sea un no? Entonces yo me pongo a discutir con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces yo le digo a Dios como, Dios, pero, o sea, es que es injusto. Yo le decía, es injusto. Te lo pedí güero y alto. Yo dije, verde, ¿qué pasó? O sea, no, yo sí le decía como, es injusto que
Yo conozco amigas que literalmente tienen como su lista de quiero que sea así mi esposo, y tú se los das tal cual. Y yo tengo como ciertos requerimientos. Y pues como, si me das estas cosas. Si me das esto. No, pero yo sí le digo, es como, pero pues, o sea, Chais literalmente es nada de lo que yo quiero. O sea, nada, literal. Si yo tenía una lista de 5 cositas, ninguna. Y yo, o sea, la única era como, quédame con todo su corazón. Pues yo, Dios, pero, o sea, no, nada que ver. Y yo no quiero, no, por favor, que sea un no. Y entonces ya Dios me dice como, mira, ten la mente abierta. O sea, ten la mente abierta. Y los ojos cerrados. Mente abierta, ojos cerrados y mira, todo va a pasar bien. Y tú mira así, ¡trin! Directo al abismo. No, pero sí, o sea, sí me dijo como ten la mente abierta a lo que yo tengo para ti. Pero también me dijo algo que yo quedé como, uff. Y el Espíritu Santo en ese momento me dice, ¿tú has tenido novios? Y has tenido, pues sí, has salido con personas tal cual como están en la lista que tú tienes. ¿Y dónde están? ¿A qué te ha llevado? ¿De qué te han servido? Y yo, no, pues sí. Amén, hermano. O sea, si quieres puedes seguir, o sea, puedes buscar y seguramente habrá un montón, así como en la lista que tú quieres. Pero no ha servido de nada. Como, ¿qué te cuesta darte la oportunidad de conocer al hombre que yo quiero para ti? Y yo dije, ok, listo, está bien. Y yo me acosté con ese pensamiento y les digo, yo me desperté convencida, o sea, literalmente enamorada, yo, pero hiper mega convencida de que Chais iba a ser mi novio. O sea, así. Y ahora sí, eso fue muy chistoso porque yo llego en la mañana. Y yo era súper tosca con los hombres, ¿no? Sí, que tú decías, o una sea, vez porque más, yo, manita y nada más. Cuando yo dije no vuelvo a llorar por hombres, era no vuelvo a llorar ni por este ni por ninguno. O sea, yo no soy amiga de ningún hombre soltero. Yo era súper amiga de hombres casados, pues porque están casados, porque yo sé que no voy a hacer nada, ellos no van a hacer nada. Pero amigos solteros, ni abate. Entonces, llego y literal viene, me saluda de beso en la mejilla, me da un abrazo. Hola, ¿cómo estás? Estamos listos para este día. Es un gran día. Y yo súper confundido. Porque yo todos los días era como, hola, Chais, ¿cómo estás? Pero así yo todo, hola, ¿cómo estás? Y el otro así como, ¿qué carajo? ¿Qué le picó esta? Entonces, empieza el día, empezamos a mudar los muebles, empiezan a suceder algunas cosas. Yo creo que no vamos a ir a detalle a todo, pero empiezan a suceder algunas cosas que ella empieza a acercarse a mí. O sea, como que la notaba muy cerquita, muy atenta. Algunas veces así como que el bracito, otras veces era como estás cansado, ¿Quieres agua? ¿En qué te puedo servir? Así, ¿no? Y yo, ¿qué carajos está pasando? Esto no es normal. Entonces, esta niña no es así. Sí, esta niña no es así. Entonces llega la noche y para antes de la noche yo ya estaba muy confundido porque yo estaba, pues mi oración de toda la semana fue, Dios, ayúdame a no sentir emociones que puedan guiarme al fracaso, básicamente. Entonces me vi con unos amigos para cenar, porque estábamos ya cerca de Navidad. Porque se terminó la mudanza, o sea, Chais me ayudó a mudar todo, mi otro amigo también me ayudó, todo el tema. Terminamos como a eso de las, no sé, mediodía, 2 de la tarde, algo así. Pero en el apartamento habían como 2 cosas dañadas, la taza de un baño y algo ha pasado con la nevera o tocaba conectarla, algo así. Entonces Chais tenía una reunión con sus amigos y me dijo, mira, hagamos una cosa. Déjame, yo voy a la reunión con mis amigos y todo. Y en la noche cuando vuelva a la casa, paso a tu casa y te ayudo a arreglar esas cosas. Yo, ay, pues yo no le había pedido el favor, pero yo, pues muchas gracias, en verdad, qué amable. Y ya, entonces tú te vas a tu reunión. Yo voy con mis amigos y les empiezo a contar todo lo que está pasando y yo les decía, o sea, la pregunta era, ¿es una loca que nada más quiere jugar con mis sentimientos? ¿O de verdad creen que haya algo, no? Que ella tenga alguna intención. Que ella tiene alguna intención. Porque claro, yo lo confundí un montón porque toda esa semana toda tosca y ese día estaba toda... Hola.
Entonces, estos amigos de los que estoy hablando son una pareja, son esposos. Y ella me dice, pues mira, yo como mujer te puedo decir que si ella no tiene ninguna intención contigo, entonces sal corriendo de allá porque es una tóxica. Es una loca. Es una loca. Está actuando como una loca. Sí, entonces dije, ok, listo, bueno. Entonces llegué, le mandé mensajes, sí, sube, por favor. Ayúdame a arreglar esto. Entonces él llegó, entró, arregló las cosas. Y en ese momento ya faltaba, no sé, por ahí 1 hora para que llegara su housemate, a la cual apreciamos mucho. Y me dice, no, por favor, quédate. Te preparo una taza de café, que no sé qué. Dije, bueno, está bien. Le digo, oye, mira, por toda esta semana y media que me has ayudado a trastearme, que has gastado gasolina, tiempo, energía. Una taza de café instantáneo. No tengo cómo pagarte porque no tengo un peso, pero tengo café. ¿Te puedo hacer un cafecito? ¿Quieres? Y yo, bueno, está bien. Bueno, pues está bien. Entonces me empiezo a tomar mi café. Y cuando estamos tomando el café, otra vez empieza la burra al trigo. La burra al trigo. Y yo, ¿qué más? Entonces ya en ese momento... Pero así, o sea... Sí, lanzada. ¿Así? Lanzada. No, eso no. Hay que blurear eso, lo que acaba de suceder. Si no, YouTube nos va a bajar este video. No. Yo era así. Sí, o sea, si estábamos así, yo estaba, ay, ¿qué más? Y entonces como... Eran esos toquecitos que los que ya están casados o los que ya tienen pareja probablemente se saben de qué estoy hablando, pero era como que así, como que de repente me agarraba un poquito la manita y así, ¿no? Y yo estaba tan confundido. Y tú empezaste a hacerte así. Yo me acuerdo como que estabas fastidiado y era como que está sucediendo. Entonces yo me acuerdo que en ese momento empecé a orar y dije, Dios, ¿este será mi prueba? Esta es como... Aparte yo estaba gozándomelo. Yo estaba gozando todo porque yo veía, pues uno no es bobo. Entonces, obviamente yo veía que él como que se fastidiaba y todo. Sí le gustó. Entonces yo estaba todo como, Dios, ¿será este momento que es mi prueba como le hizo Jacob? No, ¿quién fue el que oyó? No, José, perdón. Como le hizo José con la esposa de Potifar. ¿Será que este es mi momento de salir corriendo? Dios, yo estaba de verdad muy, muy nervioso. Y entonces llegó un momento en el que Dios me dice... Huye. No, Dios me dice, dile que te gusta. Dile que te gusta y dile que, pues, ¿qué? O sea, si va a suceder algo y si no, pues entonces ya. Y yo dije, no, Dios, o sea, así no son las cosas. Uno tiene que primero empezar a invitar el cafecito. O sea, todo con calma. El cafecito. Así no son las cosas. 1, 2, 3 veces. O sea, de verdad, esa lucha en mi pensamiento con Dios fue como... No, Dios, eso está muy abrupto. ¿Abrupto? Eso no es así. Y Dios me decía, sí es así. Porque, como lo conté, al igual que Cami, en las veces anteriores que yo había tenido ese pensamiento de poder salir con alguien, me había tardado... La primera vez que lo intenté después de mi ruptura, por ahí fueron como 6 meses que se fueron a la basura. Porque ya llegó el momento en el cual yo tenía que decir como que, bueno, sí, creo que ya la conocí muy bien a esta chica. Bueno, ni le pude preguntar, porque la otra me mandó a freír espárragos antes de que yo le preguntara. Entonces fueron 6 meses en los que según yo estuve ahí de amigo y lo que sea, y no sucedió nada, ¿no? Y la siguiente vez que intenté hacerlo fue menos, fue la mitad, de hecho, fueron 3 meses, que lo mismo, que saliditas al café, que conocernos, que no sé qué. Y cuando por fin tuve las agallas de preguntarle y decirle, ¿quieres? ¿Podemos? ¿Algo? Me mandaron a freír espárragos también, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando yo estoy en esa lucha con Dios, como, no, pues tengo que pedirle primero el cafecito. Y mientras tanto, la otra por ahí agarrándome la mano, yo, te estés en paz, por favor. Y me dijo Dios, básicamente lo mismo que le dijo a Camila. Y es como,
ve hasta dónde te ha llevado tu manera de hacer las cosas, hazme caso esta vez. Y yo así como... Bueno. Y amigos, acto siguiente, estoy yo. Y le entonces este man me agarra la mano, me la pone como quítate. Y yo... Se la puse sobre la mesa. Me así, la pone sobre la mesa y me dice... Y le dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y yo... No sé. No, o sea, ¿a quién le hacen eso? O sea, amigos. Ya estamos muy chismecito acá. ¿A usted alguna le ha pasado? Pongan en los comentarios. que usted esté coqueteando, ¿no? Que esté en el tun, y de la nada le digan, ¿qué está pasando? ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué está intentando hacer? No, amigos, yo quedé fría, yo así. O sea, yo sabía que era lo que yo estaba intentando hacer. Él sabía, pero que te Ella sabía que estaba pasando. Que te pregunten así de frente es como que uno queda así. Entonces tú me dices, bueno, ¿qué está pasando? Y que ojo, que yo no tenía ni palabras para sacar. Y yo no, pues... Y entonces me dice, mira, te la voy a poner fácil. Y yo, ¿qué? Me dice, ¿tú eres así con todos los hombres o solo conmigo? Y yo, no, parece. O sea, si le digo, no, soy así con todos, pues, a ver, quedó como la mujeriega, como esta loca que anda acariciando el brazo de todos los hombres, o sea, nada que ver. Y si le digo, no, pues solo contigo, pues ya me vendí ahí bandeja de plata, o sea. Papayita. ¿Ah? Digan en los comentarios, este man es radical. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Pues, ¿qué hizo Camila? Salió corriendo. De su propia casa. Le dijo, ¿otro cafecito? Eso fue lo que dijo Camila. ¿Te sirve otro cafecito? Entonces, pues para no hacerla larga, básicamente en ese momento... No, pues en ese momento yo le dije, mira, Chay, ¿sabes qué? Sí está pasando algo. Sí, soy así con todos los... No, le digo, sí está pasando algo. ¿Y qué, Chay, se queda? En mi cabeza, espérate, esto es algo muy chistoso porque en mi cabeza literalmente sucedió la imagen de Bob Esponja cuando se prende en llamas el cerebro porque no sabe qué hacer. Y literal yo quedé como, ¿y ahora qué? Nunca había llegado a este punto con nadie. O sea, como de hecho, que nunca había llegado yo al punto. Hasta las novias previas que yo había tenido, ellas me habían preguntado a mí, pues... O sea, no literalmente que si yo quería hacer, pero como que había sucedido orgánicamente a tal punto que no habíamos llegado a un... Oye, me gusta, te gusto, tal, sino que salía. Nunca en mi vida había llegado a un punto en el cual yo tuviera que decirle a alguien, oye, me gusta, es que va a pasar, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Sí. Entonces sí claro, le digo, no, sí, la verdad es que sí está pasando algo. Y entonces se queda viéndome y me dice... No sé qué hacer. Me dice, ok. Hay que hablar con nuestros líderes. Hay que hablar con nuestros líderes. Y yo, ¿qué te pasa? O sea, que esté pasando algo que me guste, no significa que yo tenga que ir corriendo a los líderes. Suena chistoso. Pero háganlo. No se dejen de congregar. Se va a volver mi lema. Pero es en serio. No, la importancia del liderazgo. Para mí fue como, man, o sea... Si apenas le estoy diciendo como sí, pues sí está pasando algo, sí me gustas y ya me quiere casar allá con el líder, o sea, ¿qué le pasa? Pero la realidad es que sí fue lo mejor que pudimos haber hecho, porque desde el momento 1 en el que usted sienta algo, en el que usted se confiese algo con el arrocito en bajo, con quien sea, eso lo tiene que saber su líder, su pastor, su líder, o sea... Tienen que saberlo, usted tiene que estar bajo cobertura desde el momento 0. Todo momento. No eres un soldado, un llanero solitario. Dios te hizo para poder estar debajo de cobertura y que puedas actuar en eso. Y creo que es muy importante este punto. Suena muy chistoso, pero sí es muy serio. Porque cuando uno está debajo de la cobertura, uno se humilla. Y se pone debajo de la cobertura en la cual Dios te ha puesto. En la cual Dios te ha puesto. Calla. Yo bostezando el otro. Ya es mañana. Es mañana, amigos. O sea, esto lo hacemos por mucho amor. Sí, los amamos. Sí, cuando tú te pones debajo de la cobertura,
Los líderes pueden traer palabras de sabiduría, palabras de aliento, palabras... Eso es para lo que están. O sea, Dios los ha puesto en esa posición para que puedan hablar a tu vida y que puedan instruirte y que puedan ser esa guía que aparte del Espíritu Santo te puede dar a ti personalmente, lo puedan hacer también de manera externa. Entonces es algo muy importante. Nosotros tomamos la decisión de sí hacerlo. Entonces el siguiente domingo... Me obligaron. Yo tomé la decisión de sí hacerlo. Literalmente fue como, me dijo, mira, si tú no quieres estar, pues todo bien, no estés. Pero yo voy a ir a contarle a pastores. Y yo todo, pero no. Ni siquiera sé si esto sí va a ser algo serio o no. O sea, como que no. Y él me dijo, mira, desde el momento 0, yo tengo que estar bajo cobertura, tú también. Entonces, sea que sí termina en algo serio o no, tenemos que contárselo a nuestro pastor. Yo, bueno, listo, está bien. Efectivamente, el domingo fuimos, se lo contamos. Nosotros salimos como la siguiente semana. La siguiente semana tú me pediste que fuera tu novia. El 31 de diciembre del 2020. Le pedí que fuera mi novia. 2020. Uh-huh. Entonces, primero iniciamos siendo novios. Muy lindo. Me pediste que fuera tu esposa en abril. El 17 de abril cumplimos años de comprometidos. Y nos casamos en julio. Y ustedes ya saben todo ese cuento porque ya se los contamos en otro podcast. Y todo para decirles que cuando Dios acomoda las cosas, las hace bien. Y las hace en su debido tiempo. Y para nosotros fue una historia que, bueno, pues es larga de contar porque fueron muchos detalles. Pero y se quedaron 30,000 por fuera. Sí, pero... 30,000 por fuera, la verdad. Pero está tan bien organizada en los planes de Dios que a pesar de que haya sido en un tiempo tan cortito... ¿Qué? Espérate, que no les contamos el chisme más increíble. El versículo. ¿Se acuerdan que en la parte 1 habíamos quedado en que yo le había hecho un portarretrato con toda su familia y todo el tema Chais? Y que él me había dicho como no, que entonces por favor pon Josué 24:5, que es que mejor dicho es el versículo de mi familia, es que es el versículo de nuestra familia. Y yo, bueno, listo, tal. Ahí ni novios ni nada, o sea, nada, ¿no? Le hago yo el cuadro, le pongo el versículo, lo imprimo, se lo muestro, sí, qué lindo. Él se lo manda a su familia, sobrinos, hermanos, papás, ven el cuadro, ven el versículo, todos dicen, sí, qué cuadro tan lindo, qué lindo. Él ve el versículo, todo está muy bello y todo está muy lindo. Bueno, todavía no éramos novios y llega como una fiesta o algo así. El caso es que el cuadro, donde estaba el cuadro, se cae y se daña. Y entonces Chai me dice, ay, no, se me dañó el cuadro. No es que yo, no te preocupes, yo te imprimo otro y te hago otro. Ay, muchas gracias, no sé qué. Bueno, cuando lo estoy imprimiendo o algo, yo digo, ay, venga, ¿qué será ese versículo tan familiar y tan, no? Entonces yo voy y lo busco, Josué 24:5. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Y yo, carajo. Pues sí debe tener tremenda historia detrás. Apréndanse los versículos. Y yo, pero ¿qué tendrá que ver él y su familia? ¿Cómo así que mandó a Moisés y a Aarón y hirió a Egipto? Y luego lo sacó del medio de él. Y yo, pues, bueno, pues está interesante a ver cómo dice la nueva versión internacional. Está interesante el versículo, ¿no? Pero bueno, dice, tiempo después envió a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Yo, pues, ¿de dónde lo sacaría yo? Y como él ya me había contado como algunos testimonios, yo, bueno, sí, lo sacó una vez de México, los llevó a Estados Unidos, y la plaga, oigan, yo tratando de hacer la historia, yo no entiendo, yo no le tengo que preguntar a Chais.
Y voy y te pregunto, ¿no? Yo, oye, ven, es que voy a imprimir ya tu cuadro, pero yo quería preguntarte si tú estás absolutamente seguro de que es Josué 24:5. Me dice, sí, es Josué 24:5. Y yo, ¿tú estás seguro? Sí, Josué 24:5. Y yo, bueno. Yo, no, es que me parece súper interesante lo que dice Egipto y las plagas. O sea, luego me contarás bien la historia. ¿De qué hablas? Y yo, no, pues de Josué 24:5. Y me dice, no, el versículo que te estoy diciendo es el de yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo, eso no dice Josué 24:5. Y cuando lo busco me dice, no, es Josué 24:15, jaja, no sé qué tal. Pero entre chiste y chanza, cuando él me dice eso, me dice, no, y me explica. Es que mi casa y yo serviremos al Señor, es el versículo de mi familia, siempre ha sido el ta. Ahí se une otra vez lo que me dice Dios de el hombre con el que tú estés, te va a decir este versículo. Y aquí sí sentí maripositas, sí sentí al Espíritu Santo diciéndome, sí, este sí es, no el estafador aquel que te estaba. Pero donde quiera que tú estés, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Como en el otro lado, en verdad, yo no sentía paz cuando él me dijo esto, pero acá fue como un, sí es él, sí es él. Ahí está el cuento. Ahí está el cuento. El cuento del cuadro. Pero bueno, todo esto para decirte de verdad, confía en Dios. Si tú eres una persona que está soltera y que quizás eres de las muchas personas, porque no eres la única, que les está cayendo presión porque Dios, cuando me voy a casar, Dios no ha encontrado una persona correcta, bla, bla, bla. No te preocupes por el mañana. El mañana tiene su propio afán. Preocúpate por el día de hoy. Y si yo creo que hay algo que podemos aprender de los dos testimonios, tanto el de Camila como el mío, es que una vez más, vuelve a Dios y mírate como Dios te ve. Esa es la clave. Mírate como Dios te ve, porque de esa manera, únicamente de esa manera, vas a poder empezar a ser quien en realidad eres y a poder ofrecer lo que en realidad puedes ofrecer a esa otra persona especial. Sí, es como que lo que podemos decir. Confíen en Dios. El tiempo de Dios es perfecto y Él va a traer a esa persona en su debido tiempo, en su debido momento, en su debido lugar, así como nosotros. Fue una mudanza y terminando esa mudanza terminamos encontrando el amor de nuestra vida. Puede ser así de bonita su historia, o puede ser completamente diferente, pero esa es la nuestra. Dios los bendiga mucho. Esperamos que haya sido bendición para ustedes. Volver a repetir y recordar nuestra historia es de bendición para nosotros también. Dios es bueno, es fiel y nada, no se les olvide suscribirse, comentar, pongan un jajaja si se rieron con nosotros. Pongan Josué 24:5 en los comentarios si llegaron hasta este punto del video. Dios los bendiga mucho, que estén muy bien. Un abracito. Bye.